Esta es una afirmación controversial, pero es cierta. Hay personas que en este momento les está haciendo más daño que bien el hacer ejercicio. Y no me refiero a una actividad como la caminata, un cardio ligero, una rodada en bicicleta. Yo creo que este tipo de actividad tiene un efecto positivo en cualquier persona. Aquí estamos hablando de ejercicio anaeróbico de fuerza y potencia como un entrenamiento intenso o ejercicios con pesas. Si tú eres de las personas que te ha preguntado alguna vez ¿por qué no ves cambios físicos si le metes al ejercicio? Posiblemente consumes menos calorías de las que tu cuerpo necesita y aún así no ves reflejado todo el esfuerzo y el trabajo que estás haciendo, posiblemente sea por una de estas razones. Muchos empezamos a hacer ejercicio sin una alimentación adecuada, con el cuerpo depletado de nutrientes esenciales para un desempeño óptimo. Incluso algunos con cierto grado de inflamación y toxicidad en el organismo que afectan el funcionamiento de este. Ahora imagínate, si vienes con un cuerpo afectado y sometes tu cuerpo a un ejercicio de alta intensidad, que también es un proceso destructivo, porque el ejercicio es un proceso donde dañamos los músculos, con cada repetición creamos rupturas, y ya con el descanso, una buena nutrición, un organismo trabajando en un buen estado, los músculos se recuperan, se fortalecen, se desarrollan, mejoran las habilidades, pero aquí las palabras claves fueron el descanso y un organismo trabajando en un estado óptimo. Otra de las razones por las que a muchas personas les afecta el ejercicio es por la falta de acondicionamiento. Hay algunos que ven algún entrenamiento o rutina de personas que llevan 5 o 10 años haciendo ejercicio y quieren hacer este entrenamiento con la misma intensidad, sin la condición y quizás sin mucho tiempo de haber hecho ejercicio. Con un cuerpo y un organismo que no están en el mejor estado, aquí puede pasar o que sobrecargues tu cuerpo, tardes mucho tiempo en recuperarte o incluso hasta llegar a lesionarse por la falta de adaptación. Y aquí es donde muchas personas llegan a pensar que el ejercicio no es para ellos y terminan abandonando. También hay un porcentaje de personas que pueden empezar igual, pero con un organismo y un cuerpo en un mejor estado, y a estas personas un entrenamiento intenso les puede caer bien. Ahora, si tú no eres de estas afortunadas personas, no te desanimes. Hay una forma, un método para que puedas comenzar a hacer actividad física, que es uno de los mejores hábitos que puedes adoptar a tu vida, pero para que maximices y optimices el trabajo y esfuerzo que estarás haciendo, considera estos 3 puntos. La primera parte es corregir la alimentación. Yo soy un fiel creyente de que el entrenamiento de mañana empieza desde hoy. Si hoy le doy a mi cuerpo buenos nutrientes, le doy un buen descanso, le doy una buena alimentación, mañana se ve reflejado en un buen rendimiento. Este es el punto de arranque y lo podemos empezar por 2 vías. La vía ligera, donde empezamos a hacer pequeños ajustes en la dieta, preparar nuestras comidas con alimentos que aporten un mayor valor nutricional e ir dejando poco a poco los alimentos que afectan a nuestro organismo. La segunda es un proceso más estricto, pero lo considero más efectivo, ya que si vas a estar haciendo el trabajo, pues qué mejor que se vea reflejado. A esto le llamo una fase de depuración y desinflamación del cuerpo. Es un proceso de 3 a 5 días donde se eliminan por completo todos los alimentos que causan inflamación y toxicidad en el cuerpo, como las harinas, los carbohidratos refinados, el azúcar, los lácteos, el alcohol. La semana pasada hicimos un video sobre cómo hago este tipo de alimentación, les puede ayudar como referencia. Y después de esto tu cuerpo se descarga, se limpia y tiene un efecto positivo en el rendimiento, recuperación, el sueño y hasta personalmente me ayuda a reducir el dolor en las articulaciones. La segunda parte es el acondicionamiento físico progresivo. Como te mencionaba al principio, si llevas un tiempo sin hacer ejercicio y sometes tu cuerpo a un entrenamiento intenso, puede que lo sobrecargues, tardes mucho tiempo en recuperarte, los siguientes días vas a andar cansado, adolorido o hasta lesionado que no vas a querer regresar. La mejor forma de comenzar es a tu ritmo y capacidades actuales. Es tan sencillo hacer un entrenamiento efectivo, con ejercicios de movilidad y resistencia, con el uso de tu propio cuerpo y algunos accesorios, y este hasta puede ser un motivador adicional, tener como propósito el poder dominar y cargar el peso de tu propio cuerpo. Trataré de dejar en la descripción una programación semanal de ejercicios funcionales para fortalecer y acondicionar tu cuerpo. El ejercicio es una de esas cosas que no porque hagas más, te va a ir mejor. Yo lo veo de esta forma. Aquí tenemos 2 líneas. En la línea de medio está el cuerpo que queremos, el rendimiento, la energía, los porcentajes de grasa sanos. Y en la línea de abajo es donde comenzamos. Si trabajamos inteligentemente en la nutrición, el entrenamiento, el descanso,
descanso, sin duda llegamos a esta línea. Ahora, si no se hace lo suficiente, evidentemente no llegamos a esa línea. Pero también, si hacemos de más, sobrecargamos, estresamos, restringimos tanto al cuerpo que nos pasamos de esa línea, tampoco vemos el resultado que queremos. Aquí la clave es el balance. El descanso es igual de importante que el entrenamiento, porque dañamos los músculos en el entrenamiento, pero se desarrollan en el descanso. Personalmente yo solo entreno 2 o máximo 3 días y descanso 1, ya sea un descanso total o un descanso activo. Un descanso activo es solo hacer un poco de ejercicio cardiovascular, como saltar la cuerda de 5 a 10 minutos, una rodada, una caminata. Nada de ejercicio de fuerza y potencia para dejar que se recuperen los músculos de los entrenamientos previos. Yo estoy seguro que si corrigen estos 3 puntos, su trabajo y esfuerzo empezará a dar frutos. Con este y muchos videos que preparamos para el canal, pueden ver algunas recomendaciones, tomar algunas referencias y sin duda empezarán a ver cambios. También, si les gustaría que les ayudáramos de forma personalizada, en nuestro programa Haciendo Más con Menos, podemos ayudarlos con una programación adaptada a su ritmo y estilo de vida. Si quieren ver más información, les dejo este enlace. Un placer estar aquí con ustedes. Saludos y nos vemos